Regresamos con el Municipal TV, les habla Elías Ayek. Les recuerdo, para comunicarse con nosotros, escríbanos al correo contacto@el-municipal.com o llámenos al 0212-963-3287. Continuamos conversando sobre la participación ciudadana. Pueden hacernos comentarios en vivo a través del hashtag #elmunicipaltv. Seguimos con esta pregunta que es muy interesante, el tema de la privatización de espacios públicos. Ahora, ¿cómo hablar de privatización de espacios públicos cuando más bien vemos que se hace público muchos espacios que antes eran privados? No, bueno, fundamentalmente, desde mi punto de vista, son dos cosas totalmente distintas. Pues por un lado tenemos lo público se ha perdido, pues lo público está asociado fundamentalmente al espacio donde los diversos se encuentran y donde logran poner sobre el tapete puntos en común, donde el interés común logra amalgamar a toda esa diversidad de actores que pueden en una determinada asamblea ponerse de acuerdo más allá de las diferencias incluso sociales que puedan haber entre ese grupo de personas que están dentro de una asamblea. Que efectivamente haya un proceso de estatización, de corporativización de algunos espacios, llámese empresas públicas, llámese... Eso no significa hacer cosas que antes eran privadas, no significa convertirlas en públicas. No es ampliar ese espacio de lo público. Es sencillamente que el Estado, de alguna u otra manera, abra alternativas para que las personas puedan tener acceso a eso, no es la garantía de que eso efectivamente va a ser un espacio de hacer vida pública. Pues la vida pública va más allá de eso. ¿Qué nos puede decir Carlos sobre el tema? Lamentablemente, el problema está cuando no se gobierna para todos. Cuando quienes administran el Estado no lo hacen en función de la voluntad general, sino en función de la voluntad de la mayoría, excluyendo las minorías. Explíqueme el tema de la voluntad general y la voluntad de la mayoría. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. En democracia, la voluntad general es la garantía del derecho de todos y cada uno. Es decir, que nadie se quede fuera de los beneficios de la ley, fuera de los beneficios del Estado. Visto como individuo. Como individuo. De cada uno. De cada uno. Okay. De cada uno. No estamos hablando de unos por una afiliación política, sí, y otros no. Okay. En democracia se gobierna para todos. ¿Y la mayoría? ¿El tema de la mayoría? La mayoría es quien gobierna. La mayoría es quien gobierna, okay, porque es producto de una elección y las elecciones se ganan con votos. Y los votos se cuentan. Ese es el sistema de la democracia representativa propio de las democracias liberales tal y como las conocemos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un Estado, en nombre del interés social y en nombre de la mayor suma de beneficios sociales para todos, pero nacionaliza espacios privados, pero no los pone al disfrute de todos, sino de la mayoría? Ahora, hay otro tipo de espacios, por ejemplo, y los vamos a ver después de estos videos. Vamos a ver qué nos dice la gente sobre este tema de la participación ciudadana. Bueno, el apoyo de la población hacia el progreso de la sociedad, algo así. Es la posibilidad de que los ciudadanos tengamos parte significativa e importante en la toma de decisiones que nos afectan colectivamente. Oye, cualquier trabajo público, todos los empleados públicos aportan a eso. Cualquier trabajo social que se haga, incluso los que le obligan a hacer a los bachilleres, ayudan en eso. Hay canales institucionales, como son originalmente las juntas parroquiales, los consejos municipales, las alcaldías, e instancias superiores como son las gobernaciones. Cuando se produce la anarquía, quien tiene más potencialidades de agruparse en mafias, en conjuntos humanos, puede incurrir en delitos y arrollarle y arroparle los derechos a los otros ciudadanos. Por eso es que es importante que exista como concepto un Estado que es la representación jurídica de la nación. Continuamos conversando sobre la participación ciudadana. Recuerden que pueden escribirnos y conversar con nosotros a través del hashtag #elmunicipaltv. El amigo conversaba de algo que a mí me gustaría puntualizar acá, que es el tema de la anarquía, porque hemos estado hablando sobre lo privado, sobre lo público. ¿A qué nos lleva este concepto de anarquía? ¿Cómo lo entienden ustedes?
Bueno, la anarquía fundamentalmente está asociada al caos, está asociada a la ruptura del orden, llámese constitucional, al orden institucional. Es decir, actualmente en Venezuela vivimos una profunda crisis institucional. Y cuando hablo de instituciones, debe quedar claro que no hablo de instituciones físicas. Se habla mucho de que hay anarquía, uno lo oye mucho en la calle. ¿Se puede conceptualizar esto como anarquía? Indudablemente que sí, hay una crisis institucional. Okay. Cuando digo crisis institucional no me refiero a instituciones físicas, me refiero fundamentalmente al quebrantamiento de las normas y las reglas fundamentales que generan certidumbre. Es decir, que en un país donde efectivamente tú no sabes, lo que te marca la vida es la incertidumbre. Es decir, que tú hagas y cumplas determinados pasos no garantiza que vas a lograr un cometido. ¿Por qué? Porque la norma se quebranta consuetudinariamente, si no se quebranta, se cambia la norma. Entonces, eso de alguna u otra forma genera incertidumbre. La institucionalidad apunta a que la institucionalidad son patrones, son normas, son reglas que permiten que las sociedades puedan de alguna u otra forma funcionar bajo no un 100% de certidumbre, porque eso es imposible, pero sí efectivamente con un marco regulatorio que establezca límites a qué es bueno, qué es malo y qué pasa si yo hago esto o hago lo otro. Carlos, sobre este tema de la anarquía. Yo no llamaría esto anarquía. Yo entiendo. No existe anarquía en Venezuela. No, todo lo contrario. Hay un autoritarismo que mete miedo. Y hay un hipercontrol. Incluso lo desordenado, lo caótico, o sea, el tráfico caraqueño, la falta de legislación con los motorizados, la alta delictividad. Termina siendo terrorismo de Estado, termina siendo una manera de controlar a la gente. ¿Cómo definiríamos este concepto bajo su posición de anarquía, según lo que mencionaba el amigo en el video? Lo que pasa es que el concepto que están utilizando de anarquía es desorden, caos. No es el concepto ideológico de anarquía. O sea, anarquía para los anarquistas es autoorden social. A esa situación se llega solo después de muchísima evolución social, después de muchísima educación, después de muchísima colaboración. Me interesa mucho el tema de autoorden social y yo de alguna otra forma lo comparo con un concepto que hablaba Marx del comunismo, de las etapas. Él hablaba que al final se llegaba a un autoorden social. Vamos a hablar de eso al continuar el programa en nuestro tercer bloque. Anarquía, autoorden social. Ya volvemos.